A lo largo de toda nuestra vida nos encontramos constantemente ante una fuerza inmensa e ineludible de la que absolutamente nadie puede escapar. A veces esa fuerza se nos acerca como una libertad emocionante, pero otras veces nos sacude con un miedo y confusión inexplicables. El mar siempre posee un extraño poder que agita nuestro corazón. El hermoso azul que se extiende más allá del horizonte es infinitamente libre y realmente hace latir nuestro corazón de emoción. Sin embargo, ese abismo de profundidad desconocida al mismo tiempo nos infunde un temor interminable. Cuando está en calma parece pacífico, como si nos abrazara, pero cuando se levantan olas fuertes siempre acecha el peligro de que pueda tragarnos en cualquier momento. Cuando nos enfrentamos a ese inmenso problema llamado mar en nuestra vida, llegamos a comprender una valiosa verdad: que existen fuerzas que el ser humano jamás podrá dominar y que ante ellas no podemos evitar ser seres diminutos. Por eso el mar no es solo un paisaje natural, sino que se asemeja a la verdad de nuestra vida. ¿No es así también nuestra propia vida? En los días tranquilos todo parece estar en calma, como si nada ocurriera y el camino se viera claro. Pero de repente un día, los vientos y las olas que soplan pueden derrumbar todo aquello en lo que confiábamos y amábamos y empujarnos a una incertidumbre impredecible. Vivimos en medio de la alegría y la emoción, pero al mismo tiempo llevamos con nosotros miedos desconocidos y una profunda confusión. Eso es precisamente nuestra vida. En el principio, cuando Dios creó el mundo, el ser humano no era originalmente un ser de dos caras como el mar. No fuimos creados para ser seres que se tambalean en medio del caos y el miedo, sino para disfrutar de la paz perfecta y la vida dentro del orden de Dios. Dios formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida, estableciéndolo así a su imagen. Esto no fue solo el inicio de la existencia, sino un llamado sagrado que encierra la voluntad y el amor de Dios. Sin embargo, aquel comienzo perfecto no duró mucho tiempo. En el jardín del Edén, donde habitaban con Dios, los humanos permitieron que entrara el deseo de ser como Dios. En el momento en que siguieron sus propios deseos en lugar de la palabra de Dios, se apartaron del orden y cayeron en el caos. Eso fue la caída. No fue simplemente el acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el deseo de alejarse de Dios y convertirse en su propio dueño, como si uno mismo fuera Dios, lo que abrió la puerta al pecado. Desde entonces, el mar dejó de ser un paisaje y pasó a simbolizar el abismo del pecado en la historia. El caos, el miedo y la sombra de la muerte fluyeron desde el Edén y han llegado hasta nosotros a través de las generaciones. El pecado no se limita a los errores individuales, sino que se transmite a través de épocas y generaciones, convirtiéndose finalmente en el problema fundamental de toda la humanidad. Por eso, el mar que enfrentamos hoy, el miedo y el caos de la vida, no son problemas del entorno. Son el resultado del orden perdido desde el principio, es decir, de la caída que provino de apartarse de Dios. El ser humano se engañó completamente creyendo que podía vivir por sí mismo sin Dios, pero al final de ese camino siempre se cierne sobre nuestra vida el temor de las olas y la sombra de la muerte. El pasaje que leímos hoy es una palabra que conecta el principio y el final de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, registra la creación del segundo día, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, muestra la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra en el último día. En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas y puso el firmamento entre ellas. Aquí la palabra hebrea para firmamento es raquia, que significa extender o expandir golpeando. El firmamento es, por lo tanto, el espacio que se desplegó después de separar las aguas. Esto no es simplemente un término que describe la estructura del cielo,
sino que el firmamento es una expresión que revela el acto creador de Dios al dividir el caos y establecer el orden. Dios, después de separar las aguas del firmamento y las aguas de abajo, llamó a ese espacio firmamento, es decir, cielo. El hecho de ponerle un nombre significa que le otorgó soberanía y propósito a ese ámbito. Por lo tanto, la creación del segundo día no fue simplemente un acto de separación, sino la preparación de un espacio ordenado donde la vida pudiera existir. Sin embargo, lo interesante es que en el segundo día no aparece la evaluación de que era bueno. Esto muestra que la creación del segundo día aún no estaba completa. Este orden cobró vida cuando en el tercer día se crearon la tierra y las plantas. Y fue entonces cuando la alegría de Dios se manifestó en la declaración de que era bueno. Por lo tanto, el segundo día es el día en que Dios preparó el escenario para el nacimiento de la vida. Dios no es simplemente quien reprime el caos, sino quien establece el orden y hace que la vida prospere dentro de ese orden. Y la última escena de la Biblia, el Apocalipsis, dice lo siguiente. Leemos todos juntos Apocalipsis 21, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Amén. Se describe detalladamente el nuevo cielo y la nueva tierra en los que viviremos. El primer cielo y la primera tierra han pasado y ya no existe el mar. ¿Cómo es posible que podamos vivir y subsistir en esas difíciles y extremas condiciones geográficas? ¿No te hace preguntarte algo? El mar aquí no es simplemente un mar geográfico. En la Biblia, el mar simboliza el caos, la muerte y la separación de Dios. Lo importante aquí es que la creación que en Génesis comenzó con una separación para el orden, en el Apocalipsis concluye con la consumación de la paz. Si en el segundo día Dios preparó el fundamento para nuestra vida, en el último día llega una nueva creación perfecta en la que ya no se necesita preparación ni vigilancia alguna. En ese proceso de transformación, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos muestra y nos promete, el mar ya no existe y desaparece por completo, para siempre. Porque esta declaración de que el mar que Dios puso como frontera al principio desaparece, significa que ya no hay razón para que las aguas del miedo, el dolor, la separación y el caos existan en nuestra vida. Que el mar haya desaparecido significa que la fuente del caos y la muerte ha llegado a su fin y que la vida y la paz llenan todo en una consumación escatológica. Por lo tanto, el Génesis y el Apocalipsis están conectados de esta manera. En el segundo día de la creación del Génesis, Dios estableció un orden fundamental como una frontera esencial en preparación para la vida futura. Y en el libro del Apocalipsis, ese mismo orden divino madura completamente y se consuma plenamente en una paz eterna donde incluso el vasto mar ha desaparecido por completo. ¿No es esto verdaderamente emocionante y fascinante? Al principio, Dios estableció el orden para la vida a través de fronteras y separaciones y al final nos abre un mundo de shalom perfecto donde la vida misma es tan plena que ya no se necesitan esas fronteras. Esto muestra que el principio y el fin corren el uno hacia el otro y que la historia creada por Dios finalmente conduce a la consumación de la nueva creación. Queridos y respetados todos en la fe, el firmamento que Dios desplegó en el segundo día no es simplemente un espacio entre el cielo y la tierra. Eso era un símbolo del camino que se abriría en Jesucristo. Es decir, una prefiguración de la ruptura de la barrera cerrada entre Dios y el ser humano. El momento de la cruz no fue simplemente una escena de muerte. Fue un acontecimiento asombroso en la historia de la redención, en el que el velo del firmamento que separaba el cielo y la tierra, es decir, el velo del santuario, se rasgó de arriba abajo y el camino hacia Dios quedó completamente abierto. La Biblia da testimonio de este misterio de la siguiente manera. Leamos todos juntos Marcos capítulo 15, versículos 37 al 38. Comencemos.
Jesús, dando un fuerte y poderoso grito, finalmente expiró. Entonces, el velo del santuario se rasgó completamente en dos, de arriba hacia abajo. Amén. Al ofrecerse Jesucristo a sí mismo como sacrificio, la barrera que separaba a Dios y al ser humano fue derribada y se abrió un nuevo firmamento, es decir, la puerta del cielo. El hecho de que el velo se rasgara aquí no fue simplemente un cambio estructural dentro del templo, sino que el grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, marcando un punto de inflexión en la historia de la redención, al proclamar que el camino hacia Dios había sido abierto. La Biblia, a través de esta escena, da testimonio de que la barrera que separaba el cielo y la tierra fue rasgada por la mano de Dios y que ahora cualquiera puede acercarse al Señor con confianza. La Santa Biblia interpreta este profundo misterio de una manera aún mucho más clara. Leamos todos juntos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Comencemos. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Amén. El velo es, en verdad, su propia carne. Aquí se nos dice claramente que el velo es el cuerpo de Jesús. El velo se abrió porque el cuerpo de Cristo fue completamente desgarrado, permitiendo así un nuevo acceso. Cuando su carne fue desgarrada y su sangre derramada, el camino al cielo que estaba bloqueado se abrió de par en par delante de nosotros. Ahora ya no somos personas que deambulan a lo lejos. Somos hijos de Dios que por la sangre del Señor hemos recibido el derecho de entrar con valentía en el lugar santísimo de la presencia de Dios. Este acontecimiento no se trata simplemente de nuestra relación con Dios. El hecho de que el velo se rasgara y el muro de separación fuera derribado significa que no solo se restableció la separación entre Dios y nosotros, sino que también se derribaron todas las barreras que habían separado a las personas entre sí. Efesios capítulo 14, versículo 14 nos dice que Jesús ha derribado el muro de separación entre Dios y nosotros y entre las personas. Él es verdaderamente nuestra paz y tranquilidad. De ambos pueblos hizo uno, derribando mediante su carne el muro de enemistad que nos separaba. Amén. Esta palabra resume el acontecimiento de la cruz de Jesucristo. En primer lugar, Jesús mismo es la paz, la verdadera paz. No es Él quien da la paz, sino que Él mismo es nuestra verdadera paz. Jesús logró la paz. Una paz que no se puede lograr con el poder humano, mediante su existencia y su sacrificio. Amén. En segundo lugar, hacer de los dos, uno abarca no solo la reconciliación entre judíos y gentiles, sino también la ruptura entre Dios y la humanidad y la discordia entre las personas. La cruz es el poder redentor que verdaderamente une todas las separaciones y divisiones. La destrucción del tercer enemigo significa que la hostilidad entre Dios y el hombre, creada por el pecado, y la estructura de conflicto entre el hombre y el hombre fueron destruidas por la cruz. Nuestra rebelión inherente, nuestro resentimiento, el odio y la división que nos afectan, todo esto será juzgado y destruido en la cruz de Jesús. El cuarto derribo del muro en medio del templo está conectado con el significativo incidente del velo que se rasgó por completo en el templo de Jerusalén. La frontera que separaba a Dios del hombre, el muro que dividía a las personas entre sí, fue derribado por la carne desgarrada del Señor. La cortina se rasgó completamente y el muro se derrumbó por completo. El cuerpo de Jesús pronto se convertirá en un nuevo firmamento, un camino abierto que conectará el cielo con nosotros. ¿No es eso absolutamente increíble, de verdad? El hecho de que el firmamento del segundo día del Génesis, el nuevo cielo y el cuerpo físico de Jesucristo en la nueva creación, se convierten en el firmamento y nos conectan con Dios. Queridos todos, antes de la resurrección de Jesús, Dios envió lluvia a través del firmamento en el tiempo apropiado. Y la lluvia hizo que crecieran cultivos en la tierra, permitiéndonos vivir. Pero ahora
el mismo Señor resucitado abre los cielos y nos da generosamente el agua preciosa de la vida que nutre y humedece profundamente nuestras almas sedientas. El que obedece el llamado del Señor es el que tiene las llaves del almacén celestial. El que a Él viene no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. En el gran día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor clamó. Leamos todos juntos Juan capítulo 7, versículos 37-38. Comencemos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de las aguas vivas que yo le daré. El que verdaderamente cree en mí, tal como lo dice la Sagrada Escritura, de lo más profundo de su interior correrán abundantes ríos de agua viva que darán vida eterna. Los que creen en Jesucristo no probarán la lluvia que desciende del firmamento, sino el agua viva eterna que brota en Cristo. El Señor no solo nos da un vaso de agua para saciar nuestra sed, sino que también nos provee de todo lo que necesitamos. Él se convirtió en la fuente de un río que brota desde lo más profundo de nosotros. El agua de la vida rebosa en los corazones de los creyentes, llenando no solo a ellos mismos, sino también la vida de los demás, convirtiéndose en fuente de gracia que salva sus almas. Queridos todos, el mar era un símbolo de caos y miedo, pero en Jesucristo todo ese inmenso caos y desorden que nos rodea llega a su fin de una vez por todas. El firmamento ya no es simplemente una estructura de creación, sino una puerta de entrada al Evangelio cumplido en Jesucristo. Gracias a la cruz, los cielos se abrieron, fluyó agua viva y nos fue dado un reino completamente nuevo, donde finalmente ya no había más mar. Esa promesa es la obra redentora que el Dios creador estableció y que comenzó con la cruz y la resurrección de Jesucristo. Es una promesa real que el Espíritu Santo confirma en nosotros y espero que crean que es el reino eterno que está por venir. En la cruz, el profundo mar del pecado y la muerte ya ha sido vencido. Con la resurrección, la luz de la nueva creación ya ha comenzado a brillar. En el Espíritu Santo, nosotros ya estamos experimentando anticipadamente ese reino. Por lo tanto, espero que crean que la promesa de que el mar ya no existirá es una verdad inquebrantable. La salvación es la gracia por la cual el firmamento que separaba el cielo y la tierra se rasga. El camino que estaba cerrado se abre y nosotros, siendo pecadores, podemos acercarnos a Dios. La salvación es el acontecimiento en el que, al ser desgarrado el cuerpo del Señor en la cruz, el velo se rasga, la puerta del cielo se abre de par en par y el río de agua viva fluye desde lo más profundo de nuestro ser. La salvación es la gracia que disfrutamos aquí y ahora por la fe. Y también la gratitud de caminar hacia el reino de paz que se cumplirá plenamente en el último día. Es un viaje. La salvación es el acontecimiento de ser trasladados del mar del caos a la orilla del río de agua viva. Y es el gran regalo de Dios que ya ha comenzado en Jesucristo y que en el futuro se manifestará en plenitud. Amados todos, el pasaje de hoy contiene el profundo corazón de Dios hacia nosotros, los pecadores. Dios en el segundo día extendió el firmamento, separó el caos y estableció el orden. Sin embargo, por el pecado humano, el mundo volvió envuelto en confusión y oscuridad. A pesar de ello, Dios no nos abandonó, sino que envió a Jesucristo. Rasgó el velo y nos abrió el camino para acercarnos a Dios. El corazón del Padre está precisamente aquí. No es el juicio, es el deseo de volver a abrazar a nosotros los pecadores. Así como hizo llover a través del firmamento para dar vida a la tierra, ahora, a través de la cruz de Jesucristo, hace fluir ríos de agua viva para dar vida a nuestras almas. Cada vez que tenemos sed, el Padre nos dice: quien tenga sed, venga a mí y beba libremente de la fuente de vida.
Esta invitación es un llamado ferviente dirigido a los pecadores. No es un reproche, sino Dios queriendo saciar el alma sedienta. Ese es el corazón del Padre. En el último día Dios abrirá un cielo nuevo y una tierra nueva, y nos guiará a un reino eterno donde ya no habrá mar ni sed. Dios mismo será nuestra eterna luz y Jesucristo será el río de agua viva que nos dará vida para siempre, una vida plena y abundante. Queridos todos, el corazón del Padre que sostiene a los pecadores como nosotros hasta el final jamás cambia. A pesar de nuestra incredulidad y traición, Él sigue extendiendo su mano hacia nosotros y nos invita. Por lo tanto, hoy no titubes ante este amor y responde ahora: Padre, tengo sed, camino por la senda que tú has abierto, así que perdona mis pecados y dame vida. Esta confesión es precisamente el corazón lleno de gracia del Padre hacia el pecador, tal como se expresa en la palabra de hoy. El amor inmutable del Padre hacia el pecador, ese es el camino de gracia que nos da vida. Un creyente es aquel que desde antes de la creación vive aceptando con gracia los límites y el orden dentro del abrazo del amor que Dios ha determinado. Al mismo tiempo es alguien que espera y anhela la nueva creación de la que da testimonio el Apocalipsis, es decir, aquel reino donde el mar desaparece y solo Dios es la luz. El santo es aquel que, aunque sigue viviendo en un mundo que es como un mar de confusión, confiesa que al aferrarse con fe a la cruz y la resurrección de Jesucristo, las olas furiosas del pecado y la muerte ya no pueden devorarnos. El santo es aquel que, convencido de que en el día final Dios recogerá todos los mares y nos dará vida a través del río de agua viva, vive hoy en esta tierra cada día con arrepentimiento y fe. Los santos, en definitiva, son los preciosos hijos de Dios que unen la creación de ayer, la fe de hoy y la promesa eterna del mañana. Amados santos, Dios nos ha dicho que cuando lleguen el cielo nuevo y la tierra nueva, el mar ya no existirá, que la raíz del caos será arrancada, que las olas de la muerte serán recogidas y que solo fluirán la paz y el agua de vida en ese mundo. Ese lugar es el que Dios nos ha prometido. Sin embargo, no es cierto que en nuestra vida, al no poder creer en esta palabra, el mar sigue agitándose. No es cierto que los hábitos del pecado nos invaden y están consumiendo nuestro corazón. No es cierto que las olas del miedo sacuden nuestra fe sin piedad y que los deseos mundanos nos arrastran inexorablemente hacia Él. Así como Dios extendió el vasto firmamento y estableció el orden divino, el Señor en la cruz, con su sacrificio redentor, rasgó su propio cuerpo y se convirtió en un nuevo firmamento entre el cielo y la tierra. Ahora debemos cambiar. El Señor se convirtió en ese firmamento que abrió la relación entre Dios y nosotros. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros realmente? Vivimos completamente ignorando la cruz y centrados en nosotros mismos. A pesar de que el firmamento ha sido abierto de par en par para nosotros, nos esforzamos por buscar otros caminos y deambulamos en nuestra pecaminosidad. Nuestro orgullo, incredulidad y terquedad finalmente se han convertido en el camino que rechaza al Señor. No podemos evitar confesar que todas nuestras actitudes, una vida sin fe, la obstinación ignorante, aferrarnos a nuestra propia justicia, son como la negación de Pedro, quien dijo que no conocía a Jesús. Aunque sabíamos, actuamos como si no supiéramos, aunque escuchamos, nunca creímos realmente. Debemos confesar que incluso ante el cielo abierto fuimos nosotros quienes tercamente seguimos aferrados al polvo de la tierra. Por eso, ahora debemos confesarlo con lágrimas. Señor, soy un pecador que vive cometiendo pecados. Vivo de espaldas al cielo abierto y con el corazón cerrado.
Perdona mi maldad, que traiciona el camino de la cruz y se empeña en seguir solo mi propio camino. Esta confesión es el verdadero comienzo del arrepentimiento y es precisamente este arrepentimiento el que nos permitirá ver un nuevo cielo, acercándonos a Dios nuevamente a través de la bóveda de la cruz. Queridos todos, sin arrepentimiento, este mar de muerte jamás se apartará de nuestras vidas. Sin lágrimas de arrepentimiento, nuestro caos nunca se disipará. Solo cuando haya un arrepentimiento genuino ante el Señor, quien calmó el viento y el mar, comenzará a fluir el río de agua viva en nuestro corazón. Hoy el Señor los llama: vuelve, yo calmaré el mar de tu vida. Deja el pecado al que te aferras, y yo te haré pueblo del nuevo cielo y la nueva tierra. El arrepentimiento no es una colina de temor, sino la puerta de la gracia de Dios. El arrepentimiento no es un grito de juicio, sino el comienzo de una nueva creación. Cuando nos arrepentimos, salimos del mar de la muerte y nos situamos junto al río de agua viva que fluye del trono del Cordero. Por lo tanto, hoy les animo a mirar la cruz de Jesucristo, a arrepentirse sinceramente y a volverse a Él, que su sangre lave sus pecados, que su amor expulse sus temores y que su gracia retire el mar de muerte de sus vidas. Ahora lo único que necesitamos es una sola cosa: un arrepentimiento sincero que provenga de la fe. Llorando y con el corazón desgarrado, acerquémonos bajo la cruz de Cristo. Allí el caos se calmará, el mar de la muerte retrocederá y comenzará la paz de una nueva creación. Amados todos, ahora lo único que debemos aferrarnos es a Jesucristo. En Él hay verdadera libertad y en Él hay verdadera vida. Nuestra vida sigue estando en medio del mar del caos. Las olas del miedo, el pecado y la muerte intentan devorarnos. Pero recuerden, Jesucristo vino a esta tierra y con la cruz y la resurrección quebrantó por completo la raíz del caos. Hasta el viento y el mar le obedecieron y con la sangre de la cruz nos dio la paz. Y como promete el Apocalipsis, en el último día, en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde incluso el mar desaparecerá, disfrutaremos de la paz y la vida eternas. Así será. Aleluya. Por eso hoy debemos preguntarnos a nosotros mismos de esta manera: ¿sigo yo todavía temblando de un miedo profundo ante las inmensas olas del temor que me invaden completamente? ¿O estoy disfrutando de la paz de la nueva creación que ya ha comenzado en la palabra y el Espíritu Santo? Espero que crean que para quienes creen en Jesucristo, el mar caótico de la muerte ya se ha retirado y el río de agua viva ha comenzado a fluir desde lo más profundo de su ser. Voy a concluir mis palabras. Al caminar durante la semana, espero que no se dejen arrastrar por el mar caótico de la muerte, sino que sumerjan sus pies en la orilla del río de agua viva. El mundo sigue levantando olas y sacudiéndonos, pero cuando el Señor de la cruz dice: quédate quieto, enmudece, esas olas de muerte y de desesperanza se detienen. Quien está en Cristo ya no es arrastrado por el mar, porque es alguien que ya camina hacia la paz del nuevo cielo y la nueva tierra. Por eso hoy confesemos y decidamos: Señor, aquieta el mar de muerte en mi vida. Permíteme vivir sin tambalearme en medio del caos y el temor y mirar hacia la nueva creación de paz que has prometido para el último día. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor infinito de Dios bendigan y llenen la vida de todos ustedes, que hoy también se ven sacudidos en el camino de la vida como si fuera un mar, para que así, dentro de la gracia de los límites, podamos mirar hacia la paz. Y finalmente, bendigo sinceramente a todos aquellos que esperan la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no habrá mar, para que el Señor esté con ustedes por siempre.
Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todas estas bendiciones lleguen abundantemente a todos nosotros. Bendigo. Oremos todos juntos. Padre Dios, lleno de amor y gracia, te damos gracias porque hoy también has llamado a este indigno pecador que merece la muerte y a través de tu palabra nos permites mirar hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Aunque todavía vivimos en medio del agitado mar de la muerte, creemos, Señor, que la cruz y la resurrección de Jesucristo nos sostienen. Te pedimos que el pecado y la muerte no nos devoren. Guarda y protege nuestras almas y permite que ahora mismo en nuestra vida y en nuestro espíritu descienda el nuevo cielo y la nueva tierra para que podamos vivir mirando, amando y confiando solo en ti. Oh Dios, aunque las olas del mundo nos agobian y tratan de arrastrarnos al centro del mar de la desesperación, hoy nos has hecho saber que cuando tú ordenas que se aquieten, todas las olas de muerte del mundo no pueden sino calmarse ante tu nombre. Señor, concédenos ahora el poder para vivir en la fe que cree en el nombre de Jesucristo. Señor, que creaste el firmamento de los cielos y nos alimentaste, ahora nos has hecho comprender hoy la sangre derramada en la cruz de Jesucristo, quien nos compró con el precio de su sacrificio y cuyo cuerpo fue desgarrado para convertirse en el firmamento entre Dios y nosotros, guiándonos hacia ti. Señor, permite que ahora el poder para vivir en la fe, de creer en el momento de mi muerte, venga sobre todos nosotros. Haz que la fe falsa se aleje de nosotros y que todos nuestros pecados, que en vez de salvar almas construyendo mi propio reino frente a las olas tempestuosas del mundo, matan a un alma con mi terquedad y falsedad, sean quebrantados en este momento. Permítenos arrodillarnos ante tu palabra para que podamos llegar a ser verdaderos hijos de Dios que avanzan en el nombre de Jesucristo. Que podamos proclamar ante tu palabra que somos pecadores y que ya no vivamos una vida culpando, envidiando o odiando a otros, sino que podamos amar, servir, sacrificarnos y dar por cada alma con el amor de Jesucristo. Que ese amor y valentía de Jesucristo vengan sobre nuestras vidas. Ahora, la gracia de Jesucristo, quien vino a esta tierra para cargar con mis pecados y morir en mi lugar para salvarnos de las olas tempestuosas de la muerte, y el inmenso amor de Dios, quien me amó tanto que entregó a su único Hijo unigénito, Jesucristo, hasta la muerte, y la comunión, el consuelo y la guía del Espíritu Santo, quien vino a mi alma para salvarme mientras era arrastrado y moría en medio de las olas tempestuosas del mundo, estén hoy sobre cada alma reunida aquí, que decide aferrarse solo al nombre de Jesucristo y vivir con la esperanza puesta únicamente en Él, aunque sigamos viviendo en medio de las olas del mundo. Que la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con sus almas desde la eternidad, ahora y por siempre.